heridos Lázaro vivía, juntos otra vez llenos de alegría. Así en todo juntos siempre agradaban a Dios. Oh, 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 oh. Así en todo juntos siempre agradaban a Dios. Oh, 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 oh. Lázaro sal, sal y vive. Lázaro sal de la cueva. Si crees en Jesús vivirás otra vez. Lázaro sal, sal y vive. Lázaro sal de la cueva. Si crees en Jesús vivirás otra vez. Y tiempo después, los filisteos les declararon la guerra a los israelitas. Estos se quedaron a acampar en Afec, mientras los israelitas acamparon en Ebenezer. Y ya que estaban en la guerra, resulta que los filisteos estaban ganando y 4,000 israelitas perdieron la vida. Cuando los israelitas regresaron a su campamento, decían, ¿por qué? ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por qué el Señor nos está entregando en manos de los filisteos? Y a alguien se le ocurrió, oigan, ¿y si traemos el arca del pacto? Y entonces esos filisteos sabrán que Dios está con nosotros y Dios es poderoso. Y todos estuvieron de acuerdo. Y así, algunos israelitas fueron hasta Silo para traer el arca del pacto. Y llegando los israelitas a Silo, dijeron, estamos en graves problemas, estamos perdiendo la batalla contra los filisteos, así que venimos por el arca del pacto, porque estamos seguros que teniendo el arca, entonces las cosas van a cambiar. Y esos filisteos sabrán quiénes son los israelitas, así que necesitamos el arca del pacto. Y entraron hasta el lugar santísimo, para de allí llevarse el arca del pacto. Y así fue como los israelitas se atrevieron a sacar el arca del pacto del lugar santísimo. Y cuando llegó el arca del pacto, junto con Ofni y Fines, los hijos de Eli, al campamento de los israelitas, estos se emocionaron y gritaron tan fuerte que tembló la tierra. Cuando los filisteos escucharon tantos gritos, se preguntaban ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el campamento de los israelitas? Y supieron que el arca del pacto estaba allí con ellos y tuvieron muchísimo miedo y decían, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! No, ahora sí, pues el Dios de los israelitas está con ellos y es poderoso, pues los sacó con plagas de Egipto. Y así se decían entre ellos. Pero alguien les dijo, a ver, filisteos, no sean cobardes, tienen que tomar fuerza, sean hombres. Pues si los israelitas ganan esta batalla, tendremos ahora nosotros que ser sus siervos, así como ellos han sido nuestros siervos. Y así que ustedes tienen que tomar fuerza y valor y salir y acabar con los israelitas. Y así los filisteos se armaron de valor y salieron a la batalla y los atacaron y vencieron a los israelitas, pues murieron 30,000 hombres, entre ellos los hijos de Eli, Ofni y Fines. Y los filisteos se atrevieron a tomar el arca del pacto y a llevársela. Los israelitas se fueron tan tristes al campamento, los pocos que quedaban, pero había uno de la tribu de Benjamín
que salió corriendo hasta Silo para llevar estas terribles noticias. Y cuando llegó este hombre de Benjamín a la ciudad, él les dio las malas noticias y todo Silo gritó y se lamentó acerca de esto. Elí, que era un hombre ya de 98 años, estaba sentado junto al camino y cuando escuchó dijo, ¿qué es todo esto? El hombre de Benjamín vino con sus ropas todas rotas y tierra en la cabeza y le dijo, Elí, vengo de la batalla. Dime, hijo mío, dime qué es lo que ha pasado. Pues Elí, ya tan grande que era, él no veía. Este hombre le dijo, hemos perdido, ha habido una gran mortandad en Israel, hemos huido, yo vengo de allá, y en esta mortandad murieron tus hijos, Ofni y Fines, y el arca fue robada por los filisteos. Cuando Elí escuchó estas palabras, cuando Elí escuchó acerca del arca, él se fue hacia atrás con la silla y era un hombre tan viejo y también era tan pesado que al momento de caerse se desnucó y allí murió Elí. Mientras tanto, la esposa de Fines estaba embarazada y cuando escuchó acerca de que Fines había muerto y que su suegro Elí también había muerto, a ella le vinieron los dolores de parto y estaba dando a luz, pero ella estaba muriendo también allí. Y le decían, no te preocupes, mira que has tenido un varoncito. Pero ella ya estaba muriendo. Le puso el nombre de Icabod, que quiere decir, traspasada es la gloria de Jehová, pues el arca había sido robada. Y los filisteos trajeron el arca del pacto desde Ebenezer hasta Asdod, una de sus ciudades, y allí pusieron el arca en la casa de su dios Dagón como ofrenda. Al día siguiente, los de esa ciudad, los de Asdod, entraron en la casa de su dios Dagón y se dieron cuenta de que éste estaba en el piso, postrado ante el arca del pacto. Y rápidamente lo levantaron y lo acomodaron. Pero al otro día, cuando abrieron nuevamente la casa de su dios Dagón, se dieron cuenta de que nuevamente estaba postrado ante el arca, pero esta vez no tenía ni cabeza ni manos, y todos los de Asdod estaban tan preocupados por esto que no querían tener más el arca del pacto allí. Y no solo sucedía eso en casa de Dagón, también los habitantes de Asdod estaban llenos de tumores y había allí una plaga de ratones, así que ellos pedían que por favor el arca de los israelitas saliera de allí. Los príncipes de los filisteos se reunieron para decidir qué harían y de la ciudad de Asdod mandaron el arca a la ciudad de Gat. En cuanto el arca llegó allí, todos los habitantes de Gat también se llenaron de tumores y la plaga de los ratones estaba por todas partes. Así que ellos también pedían, por favor, saquen de aquí el arca. Nuevamente, al reunirse los príncipes de los filisteos, en esta ocasión habían decidido que el arca sería movida de Gat hacia Ecrón. Y los habitantes de Ecrón, pues también se llenaron de tumores, desde el más pequeño hasta el más grande. Y esta plaga de ratones se estaba comiendo todas las cosechas. Cuando se reunieron los príncipes de los filisteos, en esta ocasión, llamaron a los sacerdotes y adivinos de allí. Y les preguntaron, ¿cómo haremos para acabar con todo esto? Ellos dijeron,
tenemos que entender que nos está pasando lo mismo que los egipcios, que mientras no dejaban salir al pueblo, ellos se llenaban de plagas. Así que tendremos que deshacernos del arca de los israelitas. Y la forma de hacerlo será esta. Primero, tendremos que tener a 2 vacas que estén criando a sus becerros. Estas 2 vacas jamás habrán tenido que tener yugo. Haremos una carreta nueva, totalmente nueva, y en ella pondremos el arca, pero también haremos una caja en donde pondremos ofrendas hacia el Dios de Israel. Estas ofrendas serán 5 tumores de oro, 1 por cada príncipe de las tierras filisteas, y también ratones de oro, y pondremos esto dentro de la carreta. Y las vacas, si ellas se quedan aquí y no van a ningún lado porque tenemos a sus becerros, sabremos que todo lo que nos está sucediendo es casualidad. Pero si las vacas empiezan a caminar hacia tierra de los israelitas, entonces sabremos que el Dios de Israel fue el que ocasionó todo esto por haber tenido su arca. Y así lo hicieron. Prepararon a las 2 vacas y les pusieron el yugo para tirar la carreta. Estas vacas tenían a sus becerritos y ellas jamás se separan de sus bebés. Allí pusieron la caja con los tumores de oro y los ratones de oro y el arca del pacto. Tomaron a los becerritos y los llevaron a sus casas. Las vacas no hicieron nada, no fueron tras de ellos, sino que ellas empezaron a caminar hacia la tierra de Israel. El arca del pacto estuvo en tierra de los filisteos durante 7 meses. Los príncipes siguieron a las vacas para ver si realmente llegarían a Bet-Semes, y así sucedió. Cuando los habitantes de Bet-Semes se dieron cuenta de que venía el arca, ellos se emocionaron muchísimo. Mandaron llamar unos levitas para que ellos tomaran el arca. Las vacas se detuvieron frente a unas piedras. Y así los levitas pudieron tomar el arca. Con la carreta hicieron leña para hacer sacrificio al Señor. Pusieron las ofrendas y a las vacas. Los habitantes de Bet-Semes estaban tan contentos de que el arca estuviera allí, pero tuvieron una terrible idea. Se asomaron dentro del arca y hubo una gran mortandad en ese lugar. Así que ellos mandaron llamar a los habitantes de Kiriat Jearim y ellos llegaron para llevarse el arca. El arca se quedó en la casa de un hombre llamado Abinadam. Al hijo de Abinadam, llamado Eleazar, lo santificaron para que él pudiera guardar el arca. Siempre en Dios confiaré. Y a nada temeré. Siempre en Dios confiaré. Y a nada temeré.
romperé y a todos venceré. Para, 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 pa, para. Para, 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 pa, para. Para, para, y a todos venceré. Yo pensaba, puedo comer y beber, pero si mis hijos estuvieran muertos, ¿de qué me serviría hacerlo? Los ataques de extremistas islámicos contra aldeas en África Occidental son cada vez más comunes. La aldea de Charity en Nigeria fue atacada por el grupo radical Boko Haram. Una noche mientras me duchaba y mis hijos estaban dentro de casa, mi hermano vino corriendo y dijo, apaguen las luces. Entonces, desde el interior de la casa escuché a alguien decir, están quemando Buyaku, la ciudad está en llamas. Mientras huían hacia los bosques durante la noche, Charity se separó de sus hijos. La incertidumbre y el miedo es el sentimiento que domina a las víctimas de estos ataques. Corrí y encontré una cueva. Entramos, nos sentamos y permanecimos callados. Pensé que escucharía a mis hijos afuera, pero no fue así. Los llamé por sus nombres, pero todo fue en vano. Recuerdo que pensaba, ¿será que mis hijos fueron asesinados o están aún con vida? Algunos días después del ataque, las familias comenzaron a reencontrarse. Pero no había señales de los hijos de Charity. Pasaron 1, 2, 3 días y nada de mis hijos. Cierto día yo estaba sola en casa cuando escuché a mi hijo llamándome. Se estaba acercando. Mientras gritaba por él, estaba tan conmovida y feliz. Mis hijos vinieron, me abrazaron y empezamos a llorar. Eran lágrimas de alegría. Estábamos muy felices. Incluso la bebé más pequeña comenzó a sonreír cuando vio a sus hermanos. La presencia de hermanos en Cristo que llevan cuidado, apoyo y sobre todo oración renuevan la esperanza de los cristianos perseguidos en África Occidental, renovando así también las fuerzas de la comunidad. Las enseñanzas que ustedes nos dieron verdaderamente traen unidad al grupo. Estaba muy feliz de unirme al grupo y ayudar a otras personas, porque sé cómo eso me ayudó. Recibir consejería postraumática realmente nos ayudó a aprender a perdonar y a liberarnos de la ira. Nos trajo esperanza de vida para el futuro. Únete a nosotros y apoya a los cristianos que sufren persecución por causa de su fe en Jesucristo. Ora, dona, difunde. puertasabiertasal.org. Cada año, Puertas Abiertas elabora la lista mundial de la persecución, un ranking de los 50 países donde los cristianos sufren persecución. Estos son los países más peligrosos para los seguidores de Jesús. Los extremistas hindúes en India pretenden exterminar al cristianismo del país, intensificando los ataques violentos contra sus seguidores. La violencia extrema se ha acrecentado ante una ideología
que predica que las minorías religiosas no deben ser consideradas en el país. Los cristianos que provienen del hinduismo son acusados falsamente, excluidos de sus comunidades y discriminados en sus lugares de trabajo. El gobierno sudanés ha prometido alejarse de leyes anticuadas y opresivas, pero sus acciones han fracasado. De hecho, la persecución de los cristianos ha aumentado desde la caída del antiguo régimen. Los cristianos que hablan abiertamente de su fe corren el riesgo de sufrir represalias por parte de extremistas islámicos. En Afganistán, casi todos los cristianos son de origen musulmán. Al convertirse al cristianismo, arriesgan su vida e incluso la de sus familiares. Tras la toma del poder por los talibanes, muchos cristianos tuvieron que esconderse o huir del país. Por eso existe la falsa sensación de que la presión sobre ellos ha disminuido. Gobernado por un régimen islámico, Irán considera a los cristianos enemigos del Estado. Cualquier seguidor de Jesús que apoya a los cristianos convertidos del Islam es encarcelado, juzgado y condenado a permanecer tras las rejas por delitos contra la seguridad nacional. En el país, solo se reconocen a las iglesias tradicionales. Aún así, sus miembros son discriminados. En Pakistán, los cristianos y otras minorías religiosas están bajo la mira de las tristemente célebres leyes contra la blasfemia y son discriminados por las instituciones religiosas. Los trabajos y ocupaciones más insalubres están reservados a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Muchos de ellos son pobres, se endeudan y se ven obligados a realizar trabajos forzados. Niñas y jóvenes son secuestradas y obligadas a casarse. En el noreste de Nigeria, un gran número de cristianos son asesinados, maltratados, secuestrados, privados de sus medios de subsistencia y obligados a vivir desplazados dentro de su propio país. Con el aumento de los ataques de grupos extremistas en los últimos años, la violencia en la región también está aumentando y provocando una mayor inseguridad para los cristianos nigerianos. Comunidades cristianas enteras han sido atacadas, evacuadas y abandonadas por las fuerzas de seguridad nacionales. En un país azotado por la anarquía, los cristianos de Libia son vulnerables a la hostilidad y los ataques violentos. Los cristianos perseguidos, blanco de extremistas islámicos y de la delincuencia organizada, son secuestrados, esclavizados y asesinados sin consecuencias para sus perseguidores, que a veces pueden estar dentro de sus propias casas y quedar impunes. La persecución a los cristianos en Eritrea está sancionada por el gobierno, que también es la principal fuente de presión sobre los seguidores de Jesús. Los cristianos reciben presiones de todas partes y se los acusa de ser agentes de Occidente. Quienes se convierten del Islam son considerados traidores y corren peligro. Incluso los cristianos de denominaciones reconocidas por el gobierno están expuestos a la violencia, la intolerancia y la discriminación a través de las autoridades locales. La mayoría de los cristianos de Yemen son de origen musulmán. Las autoridades, los extremistas islámicos y la propia familia persiguen y amenazan de muerte a quienes ellos consideran apóstatas. La mayoría de los cristianos del país viven su fe en secreto. La crisis humanitaria provocada por la actual guerra civil muestra también la realidad de la persecución de los cristianos que no reciben ayuda de emergencia. La presencia de combatientes de Al-Shabaab es una amenaza para la existencia de cristianos en Somalia. Cualquier cristiano que es descubierto es asesinado inmediatamente. Se los acusa de ser traidores de la familia, del clan y del pueblo somalí. La mera sospecha de que alguien se ha convertido al cristianismo pone en peligro su vida.
El régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte considera el cristianismo una amenaza para su poder. Todos los cristianos norcoreanos se mantienen en secreto y si son descubiertos serán asesinados o enviados a un campo de trabajos forzados donde pasan hambre, violencia física y mental para doblegar su carácter. Familias enteras podrían sufrir represalias si se descubre la existencia de cristianos. Sin embargo, a pesar de la persecución extrema que vemos en estos países, la Iglesia permanece e incluso crece. Pero los cristianos perseguidos necesitan nuestro apoyo y nuestras oraciones para seguir fortaleciéndose. Participa del DIP y únete a la Iglesia Latinoamericana para interceder por la vida de los cristianos que son perseguidos en las naciones más cerradas al Evangelio. puertasabiertasal.org/DIP. Quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a Él sea toda la gloria y todo el honor.